sucediendo y por qué se dan todas estas protestas, si a lo mejor hay un poquito de psicosis en Francia con todas estas manifestaciones terroristas de los últimos tiempos. Mira, por ahora la única manifestación de la cual yo he oído hablar es una manifestación de las mujeres de los policías que están manifestando para justamente que el Estado pueda asegurar la seguridad de los funcionarios de policía. Y luego lo que ha habido es en Gare du Nord, que es una estación de tren muy importante de París, un pequeño movimiento de pánico debido a que efectivamente se arrestó a un hombre que tenía un cuchillo, y ha habido mucha confusión, pero ya está todo en orden, vamos a decir. Si no, luego la vida en París sigue su rumbo normal. Yo ahora mismo estoy en la calle, bueno, estoy viendo la calle desde mi ventana, en pleno centro de París, en el Marais, y la gente sigue caminando, sigue paseando, y la vida sigue su rumbo, con cierta inquietud, con cierta cautela, pero y atención, pero paranoia no creo, digamos que es más la cautela lo que prevalece. Bien, porque nosotros estábamos compartiendo a través de nuestra pantalla imágenes de una manifestación importante, bueno, y justamente esto que vos comentabas, este hombre que fue detenido con un cuchillo en su poder y una gran cantidad de policías alrededor corriendo a la gente, pero bueno, más allá de esto, entonces podemos atribuirlo al estado, digamos, quizás de nerviosismo por las elecciones de mañana. Ah, sí, eso por supuesto, y inclusive de post-atentado, es decir, la gente hoy en día reacciona, es extremadamente atenta a todo lo que pueda pasar. Entonces efectivamente cuando hay en pleno estación el arresto de una persona porque tenía un cuchillo y etcétera, evidentemente se crean movimientos de pánicos. Eso es debido a la proximidad con el atentado del jueves por la noche. Claro. Eso es evidente, pero bueno, yo creo que eso es algo natural, vamos a decir. Pero lo que prevalece antes que nada es la cautela de la gente y la precaución de la gente. Bien, estamos entonces tranquilos porque ante todo lo que se está viviendo en el mundo, inmediatamente uno está alerta pensando que podría llegar a pasar algo mucho peor. Y con respecto a aprovechando que estamos comunicados, con respecto a las elecciones de mañana, ¿cómo está el panorama? Más o menos a quién se indica como ganador o no, porque Le Pen había subido unos puntos, precisamente dicen que a partir del atentado del jueves pasado. A ver, los últimos sondeos que se han publicado hoy, y que son sondeos que se han practicado entre la noche del jueves y el viernes por la mañana, le dan un punto más a Marine Le Pen, según los más a favor de Marine Le Pen. Sí. Pero sigue primero Emmanuel Macron, que es el candidato de centro. Pero igual estamos hablando de sondeos y de unos resultados, vamos a decir, que están dentro del margen de error. Por ejemplo, uno de los sondeos da 23% a Macron y 22,5% a Marine Le Pen. Eso a nivel de sondeo y a nivel estadístico no quiere decir nada. Porque dentro del margen de error Macron puede tener 27 como puede tener 23 y Marine Le Pen puede tener 26 como puede tener 21. Es decir, estamos realmente dentro del margen de error, pero lo que sí te puedo confirmar es que los últimos sondeos no han mostrado una evolución muy favorable a Marine Le Pen, sino que más bien un status quo de los precedentes sondeos. Estaba leyendo en unas notas a través de la computadora. Uno de los títulos, por ejemplo, es Marine Le Pen y el fin del euro. ¿Cuál es la propuesta económica de Le Pen? Marine LePen basa todo su programa político sobre la salida de Francia de la Unión Europea a través de un referéndum, sí, como en Inglaterra. Como en Inglaterra, sí. Y salir efectivamente del euro. Pero que son dos cosas distintas, es decir, la Unión Europea es una cosa, el euro es otra. Y efectivamente Marine Le Pen quiere volver a restablecer el franco, la antigua moneda francesa. Es un discurso totalmente anti-europeo, es decir, Marine Le Pen, como buen partido populista de extrema derecha, trata sistemáticamente de buscar algún culpable, y no hay nada mejor que culpar a la Unión Europea de todas las dificultades que pueda tener Francia, de todos los problemas que pueda tener Francia. Ese es su discurso desde hace años.
sin precisar, obviamente, todo lo que le aporta y le ha aportado la Unión Europea a Francia también, pero eso no lo dice evidentemente. Sí. No, te estaba escuchando atentamente porque esto también tiene que ver con digamos, ella está a favor de que la gente participe en todo lo que tenga que ver con comercio internacional, es decir, al tener una moneda única, que sea la gente la que decida qué es lo que se va a hacer con la economía y con el comercio, y no como sucedió con Chipre, en Grecia, por ejemplo, que, bueno, dicen que está hundido justamente porque las decisiones las tomaba una sola persona, es decir, Marine Le Pen abre un poquito el abanico y hace participar no solamente a la gente común, sino a otros partidos políticos. Es la propuesta que aparece publicada, por lo menos hasta ahora, en Internet. Sí, lo que ella quiere realmente es volver a una soberanía francesa. Claro. Y que efectivamente Francia vuelva a tener el control de su moneda. Y al tener el control de su moneda, tener el control de su presupuesto. La moneda única, el euro, se construyó a través de un principio fundamental, que era el de la coordinación de las políticas presupuestarias de los países miembros del euro. Sí. Porque evidentemente uno no puede tener una moneda única si los estados tienen una deuda totalmente desequilibrada, si tienen un presupuesto totalmente desequilibrado. Todos tienen que converger hacia un mismo equilibrio presupuestario, un mismo tipo de deuda pública, etcétera, etcétera. Sí. Y eso es lo que preveía justamente el Tratado de Maastricht. Marine Le Pen lo que quiere es volver al sistema anterior, es decir, cuando Francia tenía efectivamente todo margen, libertad de margen sobre su política presupuestaria y también sobre su política de deuda pública, pero es en realidad desplazar el problema, porque el problema no es que uno tenga moneda única o no tenga el control de su moneda. El problema no es ese. El problema es justamente qué política macroeconómica llevamos a cabo. Uh-huh. Podemos llevar la política macroeconómica que se llevó hace años en Europa, hace 25 años, que efectivamente era una política muy, vamos a decir, costosa, en la cual los desequilibrios presupuestarios eran elevados, en los cuales la inflación era elevada, era alrededor del 15-20%, y en los cuales había efectivamente una fragilidad monetaria importante. Sí. Eso es lo que había antes. Efectivamente Francia era soberana en cuanto a su política presupuestaria, pero el hecho de salir del euro no va a cambiar nada, es decir, no es porque uno no sale del euro que no tiene que dejar de ser serio con su presupuesto. Claro. Porque uno no puede hacer cualquier cosa con su presupuesto, uno no puede hacer cualquier cosa con su inflación, uno no puede hacer cualquier cosa con su moneda. Por lo tanto, en realidad es una falacia, en pocas palabras. Soberanía o no, ese no es el problema. El problema es la política presupuestaria que uno decide adoptar. Y en ese sentido, Marine Le Pen no dice absolutamente nada, evidentemente. Claro, es digamos, está tirado un poquito, bastante hacia la izquierda en cuanto a las propuestas que tiene. Estaba leyendo, por ejemplo, someter el comercio internacional al interés nacional. En pocas palabras es lo que yo te comentaba antes. Y esto es muy difícil, porque al tener una sola moneda, toda Europa, evidentemente todos tienen que tratar de ir en conjunto para un solo lugar. Cuando alguno se sale, los otros países tienen que asistirlo, pero hay que ver por qué se salió, ¿no es cierto? Si uno se sale porque no controla realmente bien o porque malgasta, ¿por qué los demás países tendrían que asistirlo? Es una de las propuestas que dice Le Pen, el por qué ella quiere salir de este mercado común europeo, o de la moneda del euro en realidad. Sí, totalmente. Lo que pasa es que uno tiene que tener en cuenta todo lo que aporta el sistema de moneda única y el sistema europeo para la economía francesa. Es decir, en realidad no es que Francia pierda soberanía, hay que ser totalmente precisos con los términos. Es una transferencia de soberanía, pero a través de esa transferencia de soberanía es aumentar su propia soberanía de cierta manera, porque al ser lo que es hoy la Unión Europea, cada uno de sus países miembros son más fuertes y de cierta manera más soberanos frente al comercio internacional. Es decir, no es lo mismo hoy en día una economía como la economía de la Unión Europea, que es, hay que recordarlo, la primera economía mundial delante de Estados Unidos y China. Sí. No es lo mismo que Francia sola.
No es lo mismo. A nivel de negociaciones comerciales, hoy en día las negociaciones comerciales que se llevan dentro de la Organización Mundial de Comercio las lleva a cabo la Unión Europea. Y no es lo mismo, no es el mismo peso Francia que la Unión Europea, tanto a nivel político como a nivel económico, y eso hay que tenerlo en cuenta. Lo que propone Marine Le Pen efectivamente es una medida que proponen ciertos partidos de izquierda de salir de la Unión Europea y recuperar su soberanía económica. Sí. Me parece a mí que es una lectura antigua, pero sobre todo una lectura errónea y bastante simple, porque una vez que salimos de la Unión Europea, ¿qué vamos a hacer? Sí. Es decir, el problema no va a dejar de ser el mismo, no es porque uno sale de la Unión Europea que no va a tener, uno no va a tener problemas presupuestarios, uno no va a tener problemas de desempleo, es decir, no hay soluciones milagrosas, y salir de la Unión Europea no es ninguna solución milagrosa ni nada por el estilo. En realidad el discurso detrás de todo esto, detrás de esta voluntad de salir de la Unión Europea, es antes que nada un discurso esencialmente nacionalista, más que nada, sí. Totalmente vacío de cualquier racionalidad económica. Y nada más. Bueno, Mario, muchísimas gracias por esta comunicación. Estamos hablando con Mario González, está en París, es concejal del distrito 18 de esa ciudad. Muchas gracias, Mario. Muchísimas gracias a vosotros, adiós. Buen día de elecciones para mañana. Bien. Bueno, gracias. Mario González es ni más ni menos que el hijo de Jaime.